Pueden tomar asiento, hermanos. Muy buenas noches. Que el Señor les bendiga. Una vez más me gozo poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. ¿Alguna vez usted se ha imaginado vivir o se ha imaginado estar en ese mundo sin el agua? Todas las mañanas cuando me levanto y abro la llave del baño y cae el agua, le doy gracias a Dios por ese líquido tan vital y tan fundamental en nuestras vidas. Y aún cuando nosotros tenemos sed, el agua es tan importante para el ser humano que la deseamos de una forma cuando estamos cansados, que hasta que tomamos un poquito, se nos quita ese deseo de tomar agua. ¿Sí o no? De la misma manera, la Biblia es importante para el ser espiritual y deberíamos de sentir el mismo deseo por el que sentimos por el agua. Así lo dice la Biblia, el salmista: tengo sed de ti, Señor, de tu presencia, como el ciervo que brama por un poco de agua cuando tiene sed. ¿Cuántos tienen sed de la palabra de Dios? Inclinen su rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche, porque una vez más, Dios, tenemos el privilegio de poder meditar en tu santa y preciosa palabra. Una palabra que transforma, que edifica, que cambia y transforma las vidas, Señor. Dios, quizás en esta noche muchos han venido con tristeza. No permitas, Dios, que salgan con esa tristeza, Dios. Ayúdanos a encontrar el refugio y la respuesta que tanto deseamos en tu palabra. Y que tu Espíritu Santo, Señor, se derrame sobre nuestras vidas, ayudándonos a encontrar la respuesta a cada uno de nuestros problemas. Bendice este tiempo, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a continuar hablando en esa noche sobre los atributos de Dios. Y quiero hablar en esta hora sobre un atributo que es interesante e importante. Es el de la libertad en Cristo Jesús. ¿Qué son los atributos de Dios? Los atributos de Dios son las características que nos pueden ayudar a conocer en toda su plenitud al mismo Dios. Dios es amoroso, Dios es justicia, Dios es santidad, Dios es omnisciente, omnipresente, todo lo sabe, todo lo ve y puede estar en todo lugar. Dios es amor y podemos hablar toda la noche sobre las características de Dios. Hemos seleccionado algunas, hoy vamos a hablar sobre la libertad que nos da Dios. En una ocasión, un maestro oriental vio cómo un alacrán se estaba ahogando en una tinaja de agua. Y ese hombre le dio pesar. Intentó tomar el alacrán para salvarle su vida, pero cuando él tomó el alacrán, el aguijón le picó en la mano. La reacción del dolor, no sé cuántos han experimentado eso, hace que el hombre suelte el alacrán y una vez vuelva a caer en la tinaja de agua. Y el hombre lo volvió a tomar y por segunda vez consecutiva lo volvió a picar. Y una tercera vez lo volvió a picar, 3 veces, hasta que se le acercó uno que estaba observando y le dijo: Señor, maestro, usted es bien terco, porque no entiende que cuantas veces agarre ese alacrán, le va a picar en la mano. Y es sorprendente la respuesta que le da el maestro. Le respondió: la naturaleza del alacrán es picar, y solo por eso no voy a cambiar mi naturaleza, que es salvar y ayudar a los otros. Estimados hermanos, nosotros como seres humanos, como cristianos que venimos a los pies del Señor, recibimos una naturaleza nueva, una naturaleza espiritual que nos transforma. Y es triste y lamentable que muchas veces en la iglesia cristiana la reacción no es igual a la que tiene el maestro oriental. Más bien nuestra naturaleza divina que recibimos de Dios cuando le aceptamos, cuando salimos al mundo, la naturaleza del mundo transforma nuestra naturaleza. Miren, yo les voy a decir, yo en mi casa miro un alacrán y yo lo mato. Lo siento por los defensores de los animales. Qué cosa más horrible es que le pique un alacrán a uno. Se le entume la lengua, se le entume el brazo. Si es alérgico, se inflama. Hay que eliminar ese animalito, porque puede causarnos daño. Pero más allá de eso, vamos a ir a la moraleja de esta historia. Es que nosotros
tenemos una naturaleza que que tiene que sobresalir en nuestra sociedad, en el mundo entero. Y Jesús vino a la tierra con un propósito, es liberarnos del pecado, liberarnos de nuestra esclavitud para poder tener esa naturaleza divina. Pero esa naturaleza muchas veces no la ocupamos para transformar la naturaleza del mundo. Más bien sucede lo contrario. La naturaleza del mundo transforma la naturaleza de la iglesia. ¿Por qué ocurre eso? Le voy a explicar. Hay dos palabras que definen un poquito esto que estoy tratando de explicar. Una es convicción. Nosotros cuando venimos a la iglesia y recibimos a Jesús, primero tenemos que tener, valga la redundancia, convicción. Es decir, la Biblia me enseña, me abre la mente a mí, pero también tenemos que tener conversión. Son dos cosas totalmente diferentes. Le voy a explicar. Convicción tiene que ver con la mente, con lo que yo creo y con lo que yo pienso. Cuando yo vengo a los pies del Señor, recibo convicción, porque abro la Biblia y descubro que antes yo pensaba que era negro, pero ahora la Biblia a mí me enseña que es blanco. ¡Wow! Antes yo pensaba que tenía que ir por un camino, pero cuando empiezo a leer la Biblia me doy cuenta que voy por un camino equivocado, que hay un camino diferente, ¿cuál es el camino de Dios? Me da una convicción la Biblia. Pero además de eso tenemos que dar un paso más, que es el paso de la conversión. Tenemos que ser convertidos. Ya ahí tiene que ver con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de actuar. Cuando mi convicción yo la llevo a la práctica. Es decir, soy cristiano, pero lo demuestro. Con mi actuar, no la forma de vestir únicamente. Soy cristiano y antes era invivible, no me soportaba nadie, pero ahora sí, porque Cristo ha cambiado mi vida. Además que la Biblia me ha dado convicción de que puedo ser diferente y lo he llevado a la práctica. Eso es una conversión. Lamentablemente, muchas veces en nuestras iglesias tenemos a un montón de convencidos. Hay convicción, pero no hay conversión. Y usted me dirá, ¿pero cómo es eso? No tiene nada que ver con la salvación, no tiene nada que ver con la doctrina. Estoy diciendo, hay muchos que están con convicción, pero no han sido convertidos. Y puedo darle ejemplos bíblicos. Pedro es uno de ellos. Anduvo con Jesús 3 años. Jesús le enseñó, miró milagros, miró cómo Jesús resucitó a su suegra. Miró cómo Jesús hizo tantas maravillas, pero una vez cuando llegaron a buscar a Jesús para crucificarlo, lo primero que se le ocurre es sacarse un machete y volarle la oreja a aquel que llegaba a traerse a Jesús. Y Jesús le dice, Pedro, no es así. Tanto tiempo. Tomás, el discípulo incrédulo, anduvo con Jesús y cuando Jesús resucita y se le aparece, dice, no. Yo si no lo miro y no lo toco, no creo. Y Jesús le dice, vení acá, dame comida y vas a ver que es verdad. Y solo así pudo creer. Y puedo mencionar muchos más. Hoy vamos a ver un ejemplo muy interesante en el libro de Jonás. Pero primero, quiero que abra su Biblia en el Evangelio de Gálatas, capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 1 al 4, vamos a leer. Pablo escribe a los Gálatas, a la iglesia de Galacia, una iglesia que era muy tradicional, había sido evangelizada, había tenido frutos, pero los judíos estaban queriendo imponer una idea muy errónea acerca de la salvación y la gracia de Dios. ¿Ya lo tienen? Gálatas 5. Leemos. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Miren esto, qué interesante. Jesús
habla a la iglesia de Galacia o los Gálatas y toca un tema acerca de la libertad. Pero ¿qué estaba sucediendo? Los judíos estaban queriendo imponer o estaban queriendo vivir una vida doble. Querían vivir cumpliendo la ley, pero también querían vivir bajo la gracia. Y ese era un problema gravísimo. Y Pablo empieza a explicarlo. La circuncisión, estimados hermanos, era como una insignia, era como un acto de aceptación a la ley de Moisés. Y los judíos lo tenían como una insignia. Es decir, si yo quería pertenecer a ese grupo, yo tenía que circuncidarme. Esa era la muestra de que yo estaba aceptando entrar al grupo de los judíos. Pero cuando Jesús viene a la tierra y muere, Pablo empieza a tocar un tema y dice, ya no pueden vivir con las dos cosas. O viven bajo la gracia o viven bajo la ley. Y Dios me libre, yo no estoy diciendo que tenemos que quebrantar los 10 mandamientos. Pero Pablo dice, no podemos vivir guardando los 10 mandamientos y queriendo vivir en la gracia. No se puede. Para explicar un poquito eso e ilustrarlo, le voy a dar un ejemplo. Es como cuando usted está enfermo y va al médico. Y le dice al doctor, bueno, se va a tomar esta pastilla. Esta pastillita, tantas horas, tantas veces al día. Y usted se va y empieza a tomarse el medicamento. Allá se encuentra con un amigo, que eso a veces sucede, y le dice el amigo, fíjate que yo estoy tomando otra pastilla que a mí me ayuda mucho. Se llama así, te la vas a tomar aquí. Y empieza a tomarse los dos tipos de medicamentos. Cuando usted vuelva a ir al médico, el doctor le va a decir, mire señor, o se toma la pastilla que yo le mandé, o se toma la pastilla que le da a su amigo, pero no puede tomarse las dos, porque puede causarse un problema mayor. Eso es lo que sucede en este caso. La gracia nos dice que debemos depositar nuestra confianza en Dios, en Jesús, y nada más que en Jesús. La gracia me dice a mí que yo ya no necesito hacer absolutamente nada más que aceptar al Señor Jesús para recibir la salvación. Y eso me lleva a un nivel más superior al de vivir bajo la ley. Porque ahora que yo estoy dentro de la gracia, tengo que vivir una vida diferente. Antes, ¿por qué se guardaba la ley? Porque si no guardaba la ley, morían. Y el que quebrantara la ley tenía que morir. Ahora tenemos la oportunidad de no morir, pero no, aún mucho más que eso. Tenemos que vivir una vida diferente, una vida transformada. Pablo dice en Gálatas, estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. En una ocasión escuché una conferencia a un hermano, dice, ¿ustedes saben por qué Dios nos compara con las ovejas? Y bueno, y uno en su inocencia, yo pienso, bueno, porque las ovejas son bien tiernas. Y él dice, sí, puede ser. ¿Por qué más creen que Dios nos compara con la oveja? Y el hermano dice, ¿saben por qué? Porque las ovejas son tontas. Las ovejas tienen cierto grado de estupidez. Y todo el mundo se quedó así pasmado, como están algunos, pensando, oye, este señor me está diciendo a mí estúpido. Pero dice, sí, usted agarra una oveja y la pone en medio de una brasa encendida y la oveja no se va a mover de ahí. Ahí va a estar, se le van a quemar los cascos y todo y no se mueve. Porque la oveja necesita a alguien que la cuide, la proteja, que la lleva a comer pasto, que la alimenta, que le da de beber. De la misma manera nosotros necesitamos a Dios, que nos cuide, que nos alimente, que nos proteja, que nos libre del mal. En cierta manera el hermano tenía razón. Pero esa característica que nosotros debemos de tener, somos ovejas de Dios. Pero la oveja, dice Jesús, escucha la voz del pastor, conoce a su pastor. Hay muchos de nosotros que queremos ser ovejas, pero no escuchamos la voz de nuestro pastor. Hermanos, lo que Pablo estaba diciéndole a la iglesia de los Gálatas es que ellos debían depositar su confianza únicamente en Jesús. Ya no necesitaban vivir la ley. Pero aparte de eso,
lo que yo puedo aplicar a mi vida en este tiempo es que muchas veces nosotros, aunque hemos creído en el Dios poderoso, el Dios que habló el Mar Rojo, el Dios que trajo al mundo a su Hijo para que muriera por mí, muchas veces nosotros desconocemos a ese Dios y perdemos nuestra fe en Dios. Si no, ¿por qué sigue luchando con sus debilidades? Cuando hay enfermedades, mire, la Biblia es un manual de vida. Cuando usted compra un artículo, puede ser lo que sea, un celular, es muy común ahora comprarse un celular, una grabadora, un televisor. A la par de ese artículo viene un librito, todos sabemos, ¿verdad?, que se llama manual. ¿Sabe qué hago yo con ese manual? Lo boto. No pierdo mi tiempo estar leyendo. Error. Porque lo primero que deberíamos de hacer es leer el manual y después manipular el aparato. Somos lo contrario. Empezamos a tocar y cuando no le hallamos cómo configurarlo, ahora sí voy a buscar el manual. La Biblia es el manual para nosotros para ser felices. Usted nunca va a poder ser feliz si no lee el manual que Dios le dio. Este es el manual de vida. Usted quiere aprender a educar a sus hijos, lea la Biblia. Usted quiere aprender a sobresalir en medio de la dificultad, lea la Biblia. Usted quiere ser diferente, lea la Biblia. Ese es el manual que Dios le dio. Pero es triste muchas veces que nosotros no acostumbramos a leer la Biblia. Muchas veces venimos a la iglesia y ya ni traemos la Biblia. Porque para eso existe ahora el celular. En mi celular yo ando ahora la Biblia Reina Valera, ando 3 versiones de la Biblia. Pero yo nunca dejo mi Biblia. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo estoy en la Reina Valera, de repente me entra un mensaje en el Facebook y me saca de ahí y me mete al Facebook y me distrae. Por eso mejor hay que traer la Biblia. Si usted viene a la iglesia y no trae su Biblia, ese es un indicio muchas veces de fragilidad. Debemos de leer la Biblia. Entonces muchas veces perdemos la libertad. ¿Por qué? Porque dejamos de confiar en Dios. Perdemos esa libertad y en vez de ser libres y actuar en esa libertad, regresamos de nuevo al pecado. Mira, a mí nunca se me olvida. Estaba recordando cuando estuve pastoreando una iglesia en Masaya, la Cuerpo de Cristo en Masaya. Una vez planeamos el aniversario de la iglesia y yo invité a un grupo de música cristiano muy famoso ahí en Masaya para que llegara a cantar. Pero ellos, los del grupo de música, invitaron a otro grupo de una iglesia que eran pentecostales. Y mire, yo le voy a decir, yo no tengo problema con respeto a los pentecostales. Si a mí alguien me dice, mire hermano, yo me tiro al suelo y me revuelco ahí hacia el agua de Dios, mire, yo no le digo nada. Hágale, alabe a Dios como usted quiera alabarle. Pero, ¿sabe? Es interesante lo que sucedió. Le dije al hermano, tenemos un programa en nuestro culto. Nosotros tenemos un programa. Tienen derecho a cantar 4 alabanzas. Después de las 4 alabanzas, viene otro hermano que va a cantar otras 2 alabanzas. Y empezó el culto, subió el grupo y empezaron a cantar una cadena de coro, otra cadena de coro, otra cadena de coro, cuando hubieran como 10 cadenas de coro. Y pasó 1 hora y los hermanos no se bajaban. Y era un problema porque teníamos el tiempo, teníamos un programa. Pero eso no es nada. Lo que pasa es lo siguiente. De repente llega uno de nuestros líderes a llamarme y dice, pastor, están quitando las sillas. Hay gente temblando por todos lados, ahí se cayó uno y se golpeó y voy a ver y en efecto, habían quitado todas las sillas de en medio y aquello era una discomóvil andante ahí. Y me subo y le digo, hermano, con mucho respeto, solo eran 3 alabanzas, no podemos parar, el tiempo se nos acaba. ¿Y sabe qué hizo el hermano que estaba cantando y adorando a Dios? Me dice, pues tome su micrófono, ya nos vamos. Y nos habían prestado unos parlantes, nos habían prestado los equipos de sonido. Agarraron todos sus tereques y se fueron. Aquellos que estaban alabando a Dios con nosotros. Eso es triste. Es triste cuando usted lo ofenden, lo critican y usted reacciona de una manera violenta. Es triste y es penoso cuando usted le habla mal a su esposa, le habla mal a su esposo. Eso es feo. Es triste, hermanos,
Cuando nosotros somos unos mentirosos, la Biblia dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Pero es una mentirita piadosa. Mentira es mentira. Y si usted sigue mintiendo, no heredará el reino de los cielos. Es triste cuando Dios ha hecho un llamado a servirle y usted lo único que hace es hacerse el desentendido. Eso es triste. Entonces, muchas veces, aunque tenemos la libertad para elegir, no podemos ocupar esa libertad para regresar de nuevo. Es lo que le pasaba a la iglesia de Galacia. Dice Pablo, son libres, pero tengan cuidado que esa libertad los está llevando de nuevo a ser esclavos del pecado, porque querían vivir en la ley y en la gracia. Mira, hermano, yo soy libre y vivimos en un país libre, creo yo. Le decía eso a un hermano y me dice, no, pregúntele a los campesinos que quieren marchar. Bueno, ese es un problema político, no nos vamos a meter ahí. Pero creo, en términos generales, vivimos en un país libre. Yo puedo andar donde yo quiera, puedo comer, nadie me dice a mí, no haga esto, no haga lo otro. Pero ¿qué pasa si yo mato? Me van a echar preso. Y nadie me va a sacar de la cárcel, tengo que cumplir mi condena. Es decir, la libertad muchas veces no puede ser usada para regresar de nuevo al pecado y a nuestra vida antigua. Yo decido comer rico, un vigorón, ¿verdad? O un fritito ahí bien delicioso con yuquita o con tortilla y una ensaladita encima. Qué delicioso. Yo puedo decidir beberme 10 Coca-Colas en el día. Nadie puede impedírmelo. Pero hay algo que sí no puedo olvidar. Es que en un futuro no muy lejano, yo voy a ser una persona enferma. La libertad que yo tengo muchas veces puede llevarme a cometer errores y a regresar al pecado. Hay una responsabilidad moral que nosotros tenemos en medio de la libertad. Y es que no podemos darle rienda suelta al pecado. No podemos darle rienda suelta a nuestras malas actitudes, porque tenemos una responsabilidad moral si vivimos bajo la libertad que Dios nos dio. Ahora, para terminar, rapidito, ya el tiempo se nos va acabando. Hay un ejemplo muy vivo. A mí me encanta el libro de Jonás. Abra su Biblia en Jonás, capítulo 4. Si a usted le cuesta hallar Jonás, no se preocupe, a mí también. Es un libro chiquito, cuesta hallarlo, pero está entre Abdías y Nahum, ya casi al finalizar el Antiguo Testamento. Jonás capítulo 4, versículo 1, una historia interesante. Si usted me dice a mí, deme un ejemplo de un desobediente, yo le voy a decir Jonás, un tipo arrogante que quiso ser más listo que Dios, pero aún así Dios lo había enviado a cumplir una misión. Y era ir a Nínive y predicar un mensaje, dar una profecía. Dios lo manda a Nínive, todos sabemos, ¿verdad?, lo que pasó con Jonás. Jonás se escapa, en vez de agarrar hacia Nínive, agarra hacia otra ciudad. Lo tiran al agua porque lo descubren, un pez se lo traga, lo vomita y el hombre al final termina yendo a Nínive y predicando la palabra de Dios. Y como resultado, aproximadamente 500,000 de personas doblaron sus rodillas y le pidieron perdón al Señor y se arrepintieron. Todo el pueblo de Nínive se arrepintió como resultado de la predicación de Jonás. Pero ¿qué pasó? Capítulo 4, versículo 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Hasta ahí vamos a leer. ¿Cómo es eso? Jonás había sido enviado a dar un mensaje a Nínive que si no se arrepentían iban a morir. Pues él quiso impedirlo. Al final llega a Nínive, predica, 500,000 de personas se arrepienten y se vuelven a Dios. Pero ¿qué pasa con Jonás? El tipo se enoja. ¿Por qué se enoja Jonás? Porque en la teología muy humana de Jonás, él había entendido que el que cometía un pecado debía morir. Todo aquel que había ofendido a Dios tenía que morir. Esa era la teología humana que tenía Jonás. Pero no había entendido la teología de Dios.
Jonás pensaba que Nínive había ofendido tanto a Dios que merecía la muerte. ¿Cómo es posible que muchas veces una persona que ha conocido a Jesús, que le ha servido incluso, que va a la iglesia, que canta, que alaba al Señor, que tiene una comunión con Dios, de repente se bloquee y tenga una idea muy humana? Muchas veces nos ocurre de la misma manera que Jonás. Tenemos una teología muy humana. Hermano, ¿y por qué no va a la iglesia? Ay, no, es que ahí hay un montón de chismosos que solo me critican y critican. Esa es una idea muy humana. Porque yo les voy a decir, hermanos, gracias a Dios no tengo ningún problema con nadie en la iglesia, cuerpo de Cristo. Pero si a mí me critican, me dicen, déjenme decirle, hermano, eso no roba mi paz. Porque yo aquí vengo a adorar y alabar al Señor, y eso nadie me lo puede impedir. Que usted le alabe y le adore a Dios, nadie se lo puede impedir. Pero muchas veces nosotros nos dejamos vencer y las ideas humanas empiezan a venir y se nos olvida al Dios al que servimos. Jonás estaba siendo tan arrogante que él se le olvidó que el que lo había mandado a Nínive era el mismo Dios Todopoderoso. Y tanto así que Jonás se le olvidó que él pertenecía a un pueblo que tenía que ser de bendición al mundo entero, no de juicio. Muchas veces, hermanos, el tener estas ideas humanas en nuestra vida nos roba nuestra libertad en Cristo Jesús. Se me fue el gas, me vinieron los cobros, ¿y ahora qué vamos a hacer? No puedo ir a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque tengo muchos problemas económicos y tengo que quedarme más tiempo en el trabajo para sacar un poquito más de dinerito. Dios no tiene la culpa que se te haya ido el gas, hermano. Dios no tiene la culpa que usted esté enfermo. Pero algo que sí Dios tiene es la respuesta a sus problemas. Hay algo que Dios sí tiene y es la cura de su enfermedad. Eso sí lo tiene Dios. Y eso se nos olvida. Porque cuando estamos en medio de la tribulación, en medio de la dificultad, lo primero que pensamos es abandonar la iglesia. Ya no quiero estar más en esa iglesia. Ya no quiero orar. ¿Para qué voy a orar? No siento fuerza ni para orar. Pensamos de una manera muy humana y desconocemos a Dios, ese Dios todopoderoso. La segunda cosa, oró, el versículo 2, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Fíjense bien lo que está haciendo Jonás. Aquí esta es la segunda vez que Jonás ora. La primera vez que oró es cuando estaba dentro del estómago del pez. Esta es la segunda vez. Pero aquí Jonás hace algo que muchas veces nosotros hacemos. Y eso nos roba nuestra libertad. Y es que Jonás empieza a justificar su desobediencia. Él empieza a decir, Dios, ¿te fijas? Yo sabía que lo ibas a perdonar y por eso yo me había ido a Nínive. Tenía razón haberme ido a Nínive. Otra vez Jonás de atrevido, de arrogante. Empieza a justificar su desobediencia. Hermano, la desobediencia, el pecado, no se justifica. Se confiesa y se perdona. Nosotros tenemos que confesar nuestros pecados y Dios con mucho amor nos los va a perdonar. Pero ¿qué pasa? Empezamos a justificarnos. Hermano, ¿y usted por qué no va a la célula? Ay, no, hermano, es que en esa célula solo gente invivible hay. Empezamos a justificar. Hermano, ¿y por qué no llega a la iglesia? Ay, no, es que ese recorrido llega muy tarde. Es que esos hermanos que cantan de repente se le va ahí la voz. Empezamos a justificar y no reconocemos que tenemos una responsabilidad en la iglesia, que tenemos una responsabilidad como cristianos, como hijos de Dios. Llevar el evangelio a aquel que lo necesita, predicarle el evangelio a aquel que lo necesita. Justificamos nuestra desobediencia. Jonás había sido enviado
a dar una palabra. Y al final la dio, a regañadientes la dio. Pero en su corazón, él no sentía alegría por lo que había hecho. Yo no sé si a usted le ha pasado eso. Le ha servido a Dios, pero hay algo ahí que no lo hace sentirse bien. Hay algo que está faltando. Quizás lo que nos hace falta es que aprendamos a hacer lo que Jonás no pudo hacer. Y es confesar su error. Decirle, Señor, es cierto, en mi iglesia hay debilidades. En mi vida hay debilidades. Pero yo las quiero confesar delante de tu presencia. Muchas veces la justificación de nuestros errores nos roba la libertad de Cristo Jesús. Y no permitimos que su amor nos abrace y nos llene de su gracia poderosa y nos liberte. La justificación es dañina para el cristiano. Voy a invitar a los hermanos que vayan pasando. Y la otra cosa que hace Jonás, indebida, y hace que pierda su libertad. En el versículo 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Qué Jonás más tonto, ¿verdad, hermano? Porque si se habían salvado 500,000 de personas, eso le causaba dolor, un dolor tan grande que él decía, prefiero morir a que 500,000 personas se salven. Eso le estaba diciendo Jonás. Y como niño malcriado, vino y se fue de la ciudad. Se salió y desde un monte alto dice que él observaba para ver qué iba a suceder con la ciudad. Creció una enramada, le daba sombra. ¿Qué sucedió? Dios manda un gusanillo, dice, y la seca. Jonás se enoja y se entristece porque aquella planta se había secado. Y mire cómo Dios le responde. En el versículo 8. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de una noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Jonás estaba tan triste y tan enojado por aquella planta. Y le dice Dios, y no voy a estar triste yo por el pueblo de Nínive. Esa es la característica de Dios, hermanos. Queridos hermanos. Esta que yo veo aquí, este Dios que le habló a Jonás, es el Dios que usted tiene y es el Dios que yo tengo. Un Dios que nos da oportunidad para arrepentirnos, para que confesemos nuestros pecados, para libertarnos. Pero ¿qué sucede? Muchas veces nosotros ocupamos esa libertad y nos desviamos como ovejas sin pastor. La pregunta en esa noche es, ¿qué está haciendo usted por su libertad? ¿Está sirviendo a Dios? ¿Se está acercando a Dios? ¿O se está alejando cada vez más? Hoy Dios nos da una oportunidad como se la dio a Nínive. 500,000 de personas se arrodillaron y encontraron la salvación y la respuesta de Dios. Hoy no es la excepción. Hoy si usted trae su corazón al Señor y le dice, Señor, yo quiero ser libre. Yo no sé por qué usted lucha con enfermedad. Traiga su oración al Señor y dígale al Señor, Señor, yo quiero ser libre de mi enfermedad. ¿Usted tiene miedo? Venga al Señor, que Dios le va a libertar del miedo. Usted se siente triste, se siente solo. Venga al Señor, que Él le va a libertar. En esta noche hay alguien que quisiera recibir al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. Habrá alguien esa noche que quisiera decirle al Señor, como el pueblo de Nínive,
Aquí está mi vida, aquí está mi corazón, aquí está mi mente. Mire, yo no conozco su corazón, pero déjeme decirle, Dios sí lo conoce. Y ahí donde usted está sentado, créame, que yo sé que el Espíritu Santo está trabajando con muchas vidas. Porque sabemos y entendemos que hay muchas cosas a nuestro alrededor que nos roban esa libertad que Cristo nos ha dado. El Señor quiere que tú seas libre. Libre de las deudas, libre del temor, libre del dolor, libre del odio. Muchas veces el rencor y el odio carcomen nuestros corazones y nos lastima. Pero tenemos que venir a los pies del Señor. ¿Habrá alguien esta noche que quisiera entregar su vida al Señor? Póngase de pie. ¿Habrá alguien esa noche que quisiera reconciliarse con el Señor y decirle, Señor, yo quiero ser libre? Ya vivo libre, pero quiero experimentar esa libertad maravillosa, así como antes lo hacía. ¿Habrá alguien esa noche? Incline su rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios, por tu santa palabra, Dios. Porque en esa noche tenemos la oportunidad de acercarnos a tu presencia y recibir esa libertad, Dios, que tú nos has dado. No depende de lo que hagamos o dejemos de hacer, Señor. Somos libres porque tu amor poderoso, Dios, se derramó en esa cruz de Calvario, con dolor, con sufrimiento. Pero el amor brilló, Dios, para transformar nuestra vida y edificarnos. Señor, perdónanos, porque muchas veces, Dios, hemos querido regresar a la vida de antes. Hemos querido regresar, Dios. Perdónanos porque no hemos confesado nuestros pecados, mas los hemos justificado, Señor. Perdónanos, en esta noche hoy confesamos nuestros pecados. Ten misericordia de nuestra alma, Señor, y permite, Dios amado, que hoy podamos recibir esa sanidad que tanto necesitamos. Señor, si en esa noche hay algún hermano o hermana que está enfermo, en el nombre poderoso de Jesús, sana esa enfermedad. Sana su cuerpo, Señor. Si en esta noche hay algún hermano o hermana, Dios, que su corazón tiene tristeza, tiene dolor, en el nombre poderoso de Jesús, restaura y edifica sus vidas. Esa es nuestra oración en esta noche, Dios. Te alabamos, te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Denle un fuerte aplauso al Señor.